Una jornada como técnico en el Centro de Transfusión Sanguínea. Almudena Luna López. Vamos a hablar de las competencias que tiene el técnico, de los EPIs obligatorios, del registro de donación y recepción, de la producción, pruebas de compatibilidad transfusional y de las condiciones de transporte. Por último, de la eliminación de los residuos. Competencias del técnico. El técnico obtendrá las muestras biológicas asegurando su conservación a lo largo del proceso. Garantizaremos la calidad del proceso, verificaremos el funcionamiento de los equipos aplicando procedimientos de calidad y de seguridad. Acondicionaremos la muestra para su análisis, evaluaremos la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos. Haremos un seguimiento de los protocolos normalizados de trabajo, cumpliendo todas las normativas de calidad. Nos adaptaremos a las nuevas situaciones laborales, resolveremos situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía y organizaremos y coordinaremos equipos de trabajo asegurando el uso eficiente de los recursos. Los EPIs obligatorios, como podemos ver a continuación, en primer lugar tenemos la bata de laboratorio, en segundo lugar tenemos las gafas protectoras, los guantes que pueden ser de nitrilo de látex y la mascarilla, que también puede haber otros tipos de mascarillas como pueden ser FFP2 o FFP3, dependiendo de su riesgo de bioseguridad. Luego tenemos el registro y la recepción de las donaciones. En primer lugar, se introduce la ficha del donante en el sistema informático con el fin de garantizar la trazabilidad de productos y resultados analíticos. Se comprueban las unidades y componentes de los tubos y se almacenan garantizando las condiciones de conservación. Aquí podemos ver una ficha de donación rutinaria en la que en la parte superior se rellenan los datos del donante, así como pueden ser su sexo, nombre, DNI y demás. Y en la parte inferior de la ficha de donante encontraremos los datos de la donación en concreto, como pueden ser el peso del donante, el tipo de donación que ha hecho y demás. Luego tenemos la fase de producción, en la que a cada donación se le realizan las siguientes pruebas. Realizaremos el grupo ABO, el RHD, los anticuerpos irregulares eritrocitarios cuando existe una transfusión previa o un embarazo, y la determinación para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas según la normativa vigente. Solo se podrán utilizar los componentes sanguíneos cuando todos los resultados de los marcadores infecciosos sean inequívocamente negativos. Luego, las pruebas analíticas, inicialmente positivas o dudosas, deberán repetirse por duplicado con idéntico lote de reactivos, usando la misma muestra de sangre. Esto quiere decir que, aunque si las pruebas dan positivas, tendremos que repetir todas estas pruebas con la misma muestra de sangre y el mismo lote de reactivos para que no haya variabilidad en los resultados. En el caso de que dé negativo en ambas repeticiones, aceptaremos al donante y a la donación. En el caso en el que dé negativo en la prueba de confirmación, se podrán realizar pruebas suplementarias y aceptaremos al donante. En el caso en el que dé positivo o dudoso en cualquiera de las repeticiones, eliminaremos la unidad y se efectuarán las pruebas de confirmación correspondientes, utilizando la misma muestra. Y si da positivo o indeterminado, se informará lo antes posible a los centros que hayan recibido los componentes de donaciones anteriores, también a los centros que hayan recibido los tratamientos de plasma y lo intentaremos retirar lo antes posible de estos centros para que no se utilicen. Por último, obtendremos una segunda muestra de sangre del donante para confirmar este positivo. En la segunda muestra de sangre realizaremos las pruebas de cribado y de confirmación. Estas pruebas, si dan negativo, se acepta al donante. En el caso en el que dé positivo, se excluye de forma permanente este donante y se le informa de ello, de que ya no podrá volver a donar, y se procederá a la notificación y al estudio de receptores de donaciones anteriores. Es decir, tendremos que notificar a aquellos receptores de esta misma sangre que se donó con anterioridad. Y por último, si el resultado es indeterminado, pues se excluirá temporalmente al donante, se le informará de ello y además le realizaremos estudios adicionales. Continuamos con la preparación y la manipulación de los componentes sanguíneos.
en las que se utilizarán métodos que garanticen la calidad del producto y su conservación. Condiciones de almacenamiento, en la que se considera fecha de caducidad de un componente al último día útil para la transfusión. El tiempo máximo de almacenamiento de un componente sanguíneo depende de la solución anticoagulante conservadora utilizada y de la temperatura de almacenamiento de los diferentes tratamientos a los que se someta. No coincidirán los productos pendientes de validación con los productos disponibles para distribución, y las plaquetas se almacenan en agitadores que permiten una homogeneización del contenido de la bolsa, así como un intercambio gaseoso a través de la pared de la misma. Los equipos para el almacenamiento de los diferentes componentes sanguíneos deberán tener un sistema de registro continuo de la temperatura, un sistema de alarma audiovisual que se debe activar a una temperatura que permita retirarlos antes de que sufran alteraciones, una capacidad adecuada al contenido de manera que el espacio sea fácil de inspeccionar y que permita mantenerlos ordenados, una temperatura idónea de conservación para cada producto, una perfecta identificación de los lugares de ubicación y uso exclusivo para la sangre total, los componentes sanguíneos y los tubos piloto. No se podrán mezclar todas las muestras. Luego tendremos las condiciones de transporte, en las que los componentes sanguíneos se mantendrán entre 20 y 24 grados y se transportarán a dicha temperatura. Los que estén congelados se hará de forma que mantengan la congelación. Existirá un procedimiento de comprobación de que la temperatura haya sido correcta durante el transporte. Los hematíes se transportarán a temperatura entre 1 y 10 grados. Los componentes sanguíneos deberán inspeccionarse antes de que su envío y en el momento de su recepción. Y no utilizaremos para transfusión aquellas unidades que hayan excedido los intervalos de temperatura definidos. Es decir, si salen de los tiempos definidos ya la daremos como desecho. Y por último, la identificación correcta, fecha y horas de la distribución de cada componente sanguíneo tienen que estar documentados. Etiquetados los productos finales deberemos constar como mínimo del nombre del producto, de la identificación numérica o alfanumérica, del nombre, cantidad del anticoagulante y la solución conservadora que hemos obtenido, del volumen del producto, temperatura y condiciones de almacenamiento, de la fecha de extracción y de caducidad, del grupo AB o RH y anticuerpos irregulares eritrocitarios, del resultado de las pruebas serológicas de los agentes infecciosos, del nombre del centro de transfusiones y de cualquier modificación del componente sanguíneo o característica especial del mismo. Luego se validarán los resultados analíticos y de producción y se elaborarán informes referentes a los resultados anormales de producción. Luego, los reactivos utilizados y las técnicas empleadas en la obtención de cada componente estarán sometidos a procedimientos de calidad establecidos. Y por último, se informará al responsable de hemovigilancia sobre las anomalías detectadas. Luego se realizan las pruebas de compatibilidad transfusional, en la que las muestras para las pruebas de compatibilidad deberán extraerse en un plazo de 48 horas previas a la transfusión. Las pruebas de compatibilidad entre receptor y donante se realizan siempre que estén presentes hematíes en cantidad suficiente como para detectarlo visualmente. Las pruebas de compatibilidad deben incluir una técnica suficientemente segura que garantice la detección de anticuerpos clínicamente significativos, y la prueba cruzada entre el suero del receptor y los hematíes del donante se efectuará siempre que el receptor sea portador de anticuerpos irregulares eritrocitarios. Los resultados de las pruebas de compatibilidad se registran inmediatamente después de realizarlo para no extraviarlo. Antes de entregar un componente sanguíneo se comprueba la concordancia entre los resultados de la prueba realizada y los registros del paciente para que no haya confusiones. Se conserva una muestra del suero empleado en las pruebas de compatibilidad un mínimo de 7 días. Y cuando un paciente recibe una cantidad de sangre igual a su volumen sanguíneo en menos de 24 horas, lo que llamaremos una transfusión masiva, las pruebas de compatibilidad pueden abreviarse a descripción del médico, de acuerdo con el protocolo establecido para estos casos. Por último, tendremos la eliminación de los residuos, en la que se recogerán en recipientes rígidos, específicos, impermeables y herméticos, a prueba de pinchazo, y se eliminarán según la normativa vigente, en la que los residuos potencialmente peligrosos procedentes de la donación se incluirán ahí. Las bolsas de sangre y los componentes sanguíneos que no cumplen los criterios de calidad también se incluyen en estos criterios, los tubos pilotos utilizados en las pruebas de laboratorio y los componentes sanguíneos no aptos que han sido devueltos.
Vamos a ver la webgrafía en la que me he basado para encontrar toda esta información.